Matutino Su Mundo. Qué maravillosa oportunidad poder trabajar en las cosas que a uno le gusta y poder formar parte de tratar a individuos, personas, a ciudadanos, en el buen y estricto concepto de ser ciudadano, de poder conversar y ser parte del tiempo, la contemporaneidad con una persona como es don Milton Ray Guevara, un ciudadano en el estricto concepto de la palabra, un ciudadano dominicano. Buenos días, doctor. Buenos días, Greimer, y a todos ustedes, a José Tomás, a Roberto, a la querida dama que nos acompaña. Me siento muy complacido de estar con ustedes y gratamente sorprendido de ver las instalaciones, no el estilo del programa, que es excelente, eso lo sé yo, digo, pero ver la calidad del estudio, de los equipos que tienen, yo creo que tienen condiciones para desplegar ese talento tan grande que ustedes resumen los cuatro en este equipo. Muchas gracias, son palabras que nos desafían realmente. Doctor, estamos en el mes de la patria, en el mes de la patria y de la independencia. Empecemos por Duarte, doctor. ¿Qué queda de Juan Pablo Duarte? Bueno, en realidad la República Dominicana le debe mucho a Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte fue el más puro, el más idealista, el más decidido, el de más fe en el proyecto que se llama República Dominicana. Y justamente hace 2 días yo me encontré con una obra que recoge pensamientos de José Francisco Peña Gómez. Y yo no recordaba ese fragmento donde Peña se expresa de Juan Pablo Duarte. Y precisamente él dice eso, que es el más grande, que es el ejemplo más grande que ha tenido la República Dominicana. Uno abreva en su pensamiento y se da cuenta de que su formación para la época era fuera de lo común. Tuvo la oportunidad de viajar a los Estados Unidos, a Francia, a España, a Londres, y vino impregnado de las ideas liberales de la época. Entonces, él tenía una convicción profunda en los valores democráticos y liberales. Y la inteligencia tan grande de, al haber sido incorporado a la Guardia Nacional Haitiana, aprovechar todo ese tiempo, llegó hasta el rango de coronel y lógicamente pudo estar viendo la naturaleza de la actividad militar, preparándose para lo que iba a ser la independencia de la patria. Pero la abnegación de Duarte, la entrega, el ideal viviente que él tenía, resume la unanimidad de propósitos con relación a él. Por eso Joaquín Balaguer escribe Duarte, el Cristo de la libertad. Lo compara con Cristo por una razón: se entrega a los demás, se entrega a la patria, al sueño de la patria, a cambio absolutamente de nada. Porque cuando lo proclaman presidente en el Cibao, que Mella desarrolla esa tesis y se inflama el Cibao, Santiago, y llega a Puerto Plata, él rechaza esa presidencia y dice que solo lo puede hacer con el voto popular. Y ahí es que llama a la concordia. Sed justo lo primero, si queréis ser felices, y así apagaréis la tea de la discordia. O sea, lo de Duarte es una cosa extraordinaria. Lamentablemente, y ese es uno de los problemas que tiene la República Dominicana, Duarte no fue privilegiado en las dictaduras, fue olvidado. En los 31 años de Trujillo es olvidado, se habla más de Santana, porque Duarte era liberación, Duarte era democracia, Duarte era Estado de Derecho. Duarte fue el único libertador de América, de uno de los países, que escribió de puño y letra un proyecto de ley fundamental de constitución. Por eso fue declarado, a propuesta nuestra en el Tribunal Constitucional, el primer constitucionalista dominicano. Y por eso el primer edificio del tribunal se llama Juan Pablo Duarte. Es decir, que nosotros tenemos una deuda
con Duarte, eso hay que trabajarlo desde las escuelas. Se está haciendo algo, pero todavía no ocupa el sitial que debe merecer. A mí me dio pena cómo se celebró el 26 de enero. Yo pronuncié una conferencia, creo que después, el 29, en la Universidad UNAPEC, sobre Duarte y su pensamiento constitucional. Y una de las cosas que destaqué es que, a pesar de que Efeméride Patria, de que otras instituciones hicieron algo, pero el país debe estremecerse cada vez que se vaya a celebrar el Día de Duarte. ¿Y por qué no pasa eso? Discúlpeme, ¿por qué no pasa eso, doctor? ¿Por qué no celebramos con la grandilocuencia que requiere el nombre de Duarte por su estatura, por su compromiso con la democracia, con el proyecto libertario de la República Dominicana? ¿Qué hace falta para que coloquemos a Duarte en su justo lugar? Educación. Es que la educación nuestra, a través del tiempo, no ha proyectado los valores de Duarte. Porque fíjate tú lo siguiente. A Duarte lo declararon traidor a la patria y eso fue un atero, terrateniente, Pedro Santana, que si bien entendía que el país debía separarse, independizarse de Haití, no creía que el pueblo dominicano tenía la fortaleza espiritual y material para mantenerse libre como lo ha hecho. Y por eso anexiona el país. Y por eso Santana declara traidor a Duarte. Es que nosotros hemos tenido una tragedia al inicio de la República, porque el artículo 210 de la Constitución de 1844, que tenía 211 artículos, ese artículo inoculó el virus del autoritarismo en la vida de la República Dominicana. Porque eso decía que mientras durase la guerra y no se firmara la paz, el presidente de la República podía adoptar todas las medidas necesarias para proteger la integridad del territorio, la soberanía y la independencia, sin incurrir en responsabilidad alguna. Y claro, eso significó que con ese artículo fusilaron. Ustedes saben cómo Pedro Santana celebró el primer aniversario de la independencia nacional el 27 de febrero del año de 1845, fusilando a María Trinidad Sánchez. Fusilando a María Trinidad Sánchez, tía de Francisco de Rosario Sánchez, y a un hijo de Sánchez. Lo fusiló Andrés Sánchez. O sea, así celebra el primer aniversario y todas las cosas que hizo. Ese artículo 210 sirvió también para extrañar de la República, para deportar de la República, desterrar de la República a Juan Pablo Duarte en el espíritu, porque el artículo aparece después con la Constitución del 6 de noviembre. Duarte no está aquí, pero era el mismo espíritu, digamos, autoritario de Pedro Santana, el que se estaba viviendo, porque fue que lo mandó a apresar en Puerto Plata y lo traen aquí, y no lo fusilaron porque voy a decir, un banquero, la historia dice que es un prestamista judío, apellido Cohen, le dijo a Santana, no, pero que en estos casos un hombre así no puede ser fusilado, ese hombre lo que puede ser deportado. Pero con eso yo lo que quiero decir es que, imagínese usted el ejemplo que da este país cuando tiene a Santana en el Panteón Nacional junto a María Trinidad Sánchez, a quien mandó a fusilar. Porque no solamente mandó a fusilar a José Joaquín Puello y a Gabino Puello, mandó a fusilar al general Antonio Duvergel, centinela de la frontera, porque se negó a acatar una orden diciendo al general, yo no vuelvo mis armas contra el poder legalmente constituido. Ese Duvergé, que el doctor Balaguer escribe un libro que se llama El Centinela de la Frontera, y es el mismo artículo 210 que se le aplica a Francisco de Rosario Sánchez, cuando viene, en el momento de la anexión, 1861, llega el mártir del Cercado. O sea que todo eso, y la dictadura de Trujillo, claro, las ideas de Duarte eran ideas revolucionarias. El artículo primero del proyecto de constitución de Duarte dice, la ley es la regla
a la que deben acomodar todos sus actos, así los gobernados, así los gobernantes. Eso significa el principio de legalidad, la supremacía de la ley, que era lo que existía en ese momento, porque en esa época no se hablaba de supremacía de la Constitución. La Constitución, la idea de Constitución como fundamento del ordenamiento aparece con la Constitución norteamericana del 17 de septiembre del año 1787. Nosotros tenemos una deuda con Duarte y es una pena que aquí no se haga lo que hay que hacer y que no se saque a Pedro Santana. A Pedro Santana hay que sacarlo del Panteón Nacional ahí vamos, doctor. Y hacerle un gran monumento en el Ceibo, que junto a ahora tienen una plaza de toros y tienen la Virgen de la Cruz y tienen cosas interesantes. Ese es un pueblo hermoso, un gran monumento, yo creo que sí, que él se merece. Pero no donde están lo que él fusiló. Claro, pero una pregunta, eso es doctor. una cosa, pero eso es el santanismo, se convierte en trujillismo y en todos esos gobiernos autoritarios. Pero una pregunta, doctor, tenido. ¿qué tipo de presidente es que va a sacar a Santana del Panteón? ¿Qué tipo de Pero presidente? nosotros estamos esperando uno que, como dicen, que se case con la gloria y lo haga. ¿Y hay perfiles para eso? Bueno, el patriotismo encendido en el corazón. Porque yo te voy a decir una cosa. El que lee, el que no conoce quién pronunció el discurso en ocasión del traslado de los restos de Santana al Panteón, no puede pensar que fue el doctor Balaguer. Pero fue Balaguer. Porque, pero en el discurso acaba con Santana, pero lo llevó. Por eso yo le digo, es una incongruencia extraordinaria. Porque el presidente Abinader dijo que había que sacar a Santana del Panteón, pero no lo saca. No lo saca. Bueno, pero todavía está a tiempo. ¿Está a tiempo? Pero claro, se va a casar con la gloria, con Pues la haga un historia llamado, dominicana. hágale un llamado al presidente Abinader, porque él es un presidente muy demócrata. Pero yo lo puedo hacer desde aquí mismo, ahora mismo. Sí, le hago ese llamado al presidente Abinader. Yo no sabía que él había propuesto eso. Sí, pero yo creo que ya el momento llegó en la República Dominicana de trasladar los restos de Santana al Ceibo, a un gran panteón que se le haga allá, y alejarlo de las víctimas de su gobierno autoritario y despótico que aplicó el 210. Bueno, doctor, mire, yo quisiera conocer su parecer en relación a las cantidades de políticos, funcionarios, líderes comunitarios que cada cierto tiempo rinden honor a los padres de la patria en el altar. ¿Realmente ellos siguen los ideales de Juan Pablo Duarte? Pero es que la gran mayoría desconoce lo que es Duarte. Fíjense qué cosa más curiosa. En Cuba, el gobierno, que ya no se puede decir que es el gobierno reverde, el gobierno que hizo la Revolución Cubana, endiosa a Martí. Pero los cubanos que están en el exilio, en Miami, donde quiera que estén, endiosan a Martí, porque es un patrimonio superior a las diferencias que ellos tienen. Aquí hay muchos izquierdistas y comunistas que no quieren saber de Duarte. No. ¿Es verdad? Y le sacan muchísimas cosas a Duarte. Sí. Entonces sucede que Duarte ha sido probablemente uno de los líderes de América Latina más antiimperialistas. La República Dominicana es libre de toda dominación de potencia extranjera o se hunde la isla. Pero Duarte fue el único integrante de la Junta Central Gubernativa que votó en contra de la entrega de Samaná a los franceses. O sea que, y cuando se produce la anexión a España, ya con fuerzas disminuidas, con grandes sufrimientos de salud, Duarte llega al país por Montecristi, va a visitar a Mella en Guayubín y se pone al servicio del pueblo dominicano. Y lo que hace el gobierno de la época es mandarlo como representante diplomático a Venezuela. Óigame, eso es una cosa muy seria. Este país tiene una deuda con Juan Pablo Duarte, porque él fue el único capaz de tener la visión de independencia, pero una visión de independencia sustentada en la fe.
¿Por qué estaba sustentada en la fe? ¿Y cuál es el lema patrio? Dios como soporte de la patria y de la libertad. Dios, patria y libertad. Pero, óyeme, el libro, el escudo, con el libro abierto de los evangelios, San Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La causa, es la verdad de la causa, no solamente del Cristo, en el que él cree, sino la causa de la independencia dominicana. Y el juramento de la Trinitaria, la augustísima y santísima e indivisible Trinidad de Dios omnipotente. Entonces, contra eso no se puede. No van a pasar lo que pretenden destruir las esencias de la nacionalidad dominicana en componendas mezquinas y traidoras. Hay componentes ¿Se practica la doble moral entonces, doctor? El desconocimiento, y hay gente que porque no puede ser duartiano por lo que hacen. Okay. Eso es más que doble moral. Doctor, eso es peor. Mi pregunta va en ese hilo, ¿no? Del inicio de esta entrevista o conversación con usted. Dice el Instituto Duartiano en la víspera que de manera categórica definió como una intromisión en los asuntos internos la posición más reciente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CID, órgano adscrito a la OEA, que sigue pues acusándonos de diversas manifestaciones, y además quiero defenderlo por aquella histórica sentencia del TC sobre determinar cómo es la nacionalidad dominicana. Mira, Roberto, a mí no me sorprende de lo de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana, los dos. En este caso se ha adelantado la Comisión, pero la Corte ha dado dos decisiones contrarias. Son tan frescos y atrevidos y ofensivos a la dominicanidad que se atreven. La Corte dice en su sentencia que la República Dominicana tiene que cambiar su constitución para que todo el hijo de extranjero que nazca en la República Dominicana sea dominicano, sin importar su condición. Entonces la Comisión es reincidente en eso. Después de la sentencia del tribunal, ellos organizaron en la República Dominicana entrevistas con los supuestos afectados, y entonces hicieron carpas, brindaron refrescos, sándwiches, contrataron autobuses. Esa comisión es enemiga de la República Dominicana y lo va a seguir siendo. Y son ilusos los funcionarios de este gobierno que creen que la comisión va a cambiar. Cuando uno escucha a la nueva embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica, y yo quiero recalcar que hemos tenido, yo creo que el presidente Trump ha enviado dos grandes embajadoras en la República Dominicana, porque la Bernstein ama a la República Dominicana, veo que ahora está trabajando por traer inversiones, y la Lía Campos, su carta de presentación en la Cámara Americana de Comercio y en Santiago, en el marco de un almuerzo de la Cámara, es decir, que el gobierno demócrata de Biden presionó a la República Dominicana, pero fuertemente, para que el país abriera las fronteras con Haití. ¿Qué significa eso? Un país que en los últimos años tiene la situación de inseguridad que uno lamenta por ese pueblo, que es un buen pueblo, un pueblo noble y trabajador, el pueblo haitiano. ¿Qué significaba eso? Que iban a venir a la República Dominicana y eso iba a ser el fin de la República Dominicana como nosotros lo conocemos. Entonces esas presiones las hacía la administración Biden. Pero eso no lo digo yo, lo dice una embajadora que tiene el valor y el sentido de compromiso de revelarle eso al pueblo dominicano, porque aquí había mucha gente que creía que eso eran inventos de la familia Castillo, del otro, y ahora sucede que están demostrados, es peor de lo que se decía. Pero a mí no me convence la declaración de la embajadora. Oiga, ¿por qué, magistrado?
Ella es republicana y Biden es demócrata. No, pero no hay ningún precedente. Oye, esto es bueno que tú lo sepas. No hay precedente en la República Dominicana de que un embajador de una nación, cuando llegue, revele cosas de la administración pasada. Pero ella es espía, acuérdese. Su formación de espía. Ella no es espía nada. Claro, ella es una oficial de la CIA. Jefa de investigación ella no y es asesora en espía, materia eso- de investigación. Eso de no, Biden. no la pinte como una James Trump. Bond. Es una oficial de inteligencia, Claro. de mucho talento y mucho sentido de responsabilidad, que ha sido premiada y yo creo que es una bendición. Esas dos mujeres han sido una bendición para la República Dominicana, esas dos embajadoras que ha nombrado el presidente Trump. Usted ha hablado aquí. Entonces, perdón, Bueno, ok. entonces, la comisión, pero eso es lo que va a hacer siempre. Y aquí hay ilusos que en el fondo no tienen ningún amor por la patria dominicana, la tienen de boca. Pero el que hace eso, el que patrocina a la Comisión Interamericana y el que patrocina a la Corte Internacional de Derechos Humanos es un traidor a la patria, es un traidor a la República. Pero no lo digo yo. ¿Qué es lo que pasa? La Corte tiene dos decisiones en la cual dice que la República Dominicana tiene que modificar su constitución para que el jus soli sea absoluto. Es decir, que se revierta la reforma constitucional del 1929, cuando era presidente Horacio Vázquez, no era Trujillo. Y esa reforma dice que el jus soli está limitado. Los extranjeros en tránsito. No, si le nace un hijo aquí, por supuesto que no sea hijo de una dominicana, porque si es hijo de una dominicana, es dominicano por O dominicano. Claro, del jus sanguíneo. Y si es una mujer diplomática y tiene un hijo con un dominicano, ese muchacho dominicano. Pero, o ese niño dominicano. Ahora, ¿qué pasa? En 1929 se dice los hijos de extranjeros en tránsito no son dominicanos, tampoco los hijos de los diplomáticos acreditados en el país. Eso es un acto de soberanía. El único que puede decidir quién es dominicano es el Estado dominicano. ¿Cuál es la ley suprema y fundamento del ordenamiento jurídico en la República Dominicana? La Constitución. Pero desde los años 30, ya tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, habían establecido que el otorgamiento de la nacionalidad es un acto soberano de un Estado. Usted no lo puede obligar. Usted a una persona que tenga duda lo puede hacer. Pero ya la Corte tiene dos decisiones en ese sentido. Okay. Y yo creo que una persona que no sepa eso puede decir, bueno, pero la Corte tiene razón. Pero lo que tiene es razón y entonces razonan, tienen que saber que es un acto de traición a la patria. Si usted apoya eso que dice la Corte, nosotros estamos obligados a cambiar nuestra Constitución y decir, todo hijo de extranjero, no importa cómo llegue aquí, porque la del 2010 sí puso también los ilegales, pero todo hijo de extranjero es dominicano. Pero usted no tiene derecho a eso. Usted no tiene derecho a entrar a mi casa y decir quiénes son los hijos míos. Entonces eso, aquí hay gente que está jugando con candela. Yo no sé hasta dónde llegará eso. Yo creo que este pueblo tiene resortes muy fuertes y cada día la gente está tomando más conciencia de eso. Porque nosotros lo único que queremos es defender nuestro país. Nosotros queremos que Haití se estabilice. Ese pueblo tiene derecho a progresar. Los hermanos vecinos son trabajadores, lo han demostrado. Son sufridos porque las élites políticas y económicas de ese país nunca han trabajado en favor de ese pueblo. Usted tendría que remontarse a principios del siglo XX, por ahí. Pero después, esa es la gran tristeza y el gran problema que hay. Tenemos que hacer una pausa, doctor, necesaria, pero vamos a continuar con estos temas y le vamos a dejar una pregunta para que la abordemos al retorno.
las últimas sentencias del Tribunal Constitucional, del cual usted sigue siendo su presidente emérito, según toda la sociedad. Hay unas sentencias del Tribunal Constitucional que queremos que usted lo aborde con nosotros. ¿Parece? Vamos a la pausa. Continuando con esta extraordinaria conversación con el doctor Milton Ray Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional, además legislador, además ministro, fue designado recientemente en una comisión como coordinador de una migración de políticas migratorias. ¿Es más o menos la decisión del presidente Abinader? Bueno, lo que pasa es que yo tengo varias asignaciones honoríficas y gratuitas de servicio al pueblo dominicano gracias a la generosidad del presidente Abinader. Ya nosotros estamos, esa comisión migratoria tiene un año, más o menos, y estamos entregando en los próximos días el proyecto de reforma de la ley migratoria. Esta semana tendremos trabajo 2 días de la semana. Entonces, pero además soy integrante del voluntariado de la utilización de los fondos rescatados de la corrupción que han sido destinados por el ciudadano presidente de la República a la construcción de multiusos deportivos en el territorio nacional, de acuerdo a una programación que se ha hecho. Ahí estoy felizmente acompañado del doctor José Joaquín Puello, estoy acompañado de el arzobispo de Santiago de los Caballeros, Monseñor Héctor Rodríguez, que es amanense sanchero, también distinguido periodista Percio Maldonado, y eso también estamos trabajando en eso. Y soy presidente del voluntariado del voleibol del Palacio Giori Berarias y del pabellón. De manera que esas son actividades de servicio al país, Sí. con las cuales me ha honrado el presidente Pero Abinader. hay un dato ahí que usted acaba de anunciar al país muy importante, que es la reforma de la ley migratoria. Más o menos, ¿cuál es el amplio que en derecho comparado, por dónde andamos? ¿Qué trae esta nueva ley? No, esa nueva ley rescata las disposiciones sabias y buenas que tiene la ley del año 2004 y le añade pues criterios nuevos, ya del 2004 al 2026, pues ya usted se imagina que son más de 20 y pico de años. Entonces, algo que estamos haciendo es viendo el derecho comparado, pero tratando de consolidar una serie de disposiciones que están esparcidas en el ordenamiento y que tienen su raíz en el hecho migratorio. Entonces, en lugar de tener 4 instrumentos, hemos tenido no solamente que examinar la ley de migración del 2004, promulgada el 15 de agosto del 2004, sino también unos reglamentos, y hay un espíritu de enfrentar las realidades que tiene la migración dominicana. Nosotros estaremos siempre compartiendo la isla de Santo Domingo con los hermanos haitianos. Entonces, nosotros tenemos una dimensión del problema migratorio que no lo tienen otros países. Niveles de desarrollo totalmente diferenciados, y eso es así. Condiciones en estos momentos terribles para la preservación de vidas y bienes en el país hermano. Y entonces, en consecuencia, no podremos coger una sierra y dividir la isla. Entonces hay que partir de ese fenómeno, organizar las cosas en la República Dominicana, donde ha habido mucha complicidad con la inmigración ilegal, y eso uno lo ve todos los días. Ustedes no se imaginan hasta dónde llegan esas complicidades antipatria, porque el que hace eso está afilando cuchillo para la patria dominicana y para los ciudadanos actuales,
porque los servicios públicos nuestros están siendo utilizados por migrantes irregulares en detrimento de su utilización en favor del pueblo dominicano. Para un tema de ejemplo, doctor, díganos otro país, porque usted tiene, por ejemplo, Irlanda, que se dividió en Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, pero son irlandeses que se pelearon. Usted tiene Corea del Norte, Corea del Sur, pero son contextos geopolíticos de coreanos que se pelearon. Tiene a Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, con la misma situación. Pero ya esos son uno solo. Sí, pero yo digo, ¿hay otro país, otra isla en el mundo que contenga la condición geopolítica migratoria como la tiene República Dominicana y Haití? No, por los niveles de escaso desarrollo de los dos pueblos. Nosotros tuvimos en la isla, digo nosotros no, la isla de Chipre, habían chipriotas griegos y chipriotas prácticamente muchos de Turquía. Es decir, pero el caso nuestro es un caso muy singular porque tiene unas características distintas. Sucede que en nuestro continente la República Dominicana no se independizó de una potencia colonial, de una metrópoli, como tampoco le pasó a Portugal, que no se a Brasil, que no se independizó de una potencia interna, pero se independizó de Portugal. En el caso nuestro, nosotros no nos independizamos de España, como Colombia, como Ecuador, como Perú, como Venezuela. México. No. Bueno, México. México se independizó de Estados Unidos. ¿Quién? México. Aunque peleó con la ocupación no, española. México tenía una estructura propia. Lo que pasa es que había una parte del territorio. Una parte del territorio. No México total. Lo que yo quiero decir es que entonces sucede que la independencia nuestra fue con relación a ese Estado. Y el que quiera saber lo que pasó en la República Dominicana, o lo que eran los dominicanos en esa época, de la futura República Dominicana, puede leerse el manifiesto del 16 de enero del año de 1844 sobre la causa de la separación de la antigua parte de la isla española de Haití. Entonces nuestra independencia fue de Haití. Dominaron con terror, de manera opresiva totalmente a la República Dominicana durante 22 años. ¿Cuándo la República Dominicana, el ejército dominicano ha invadido Haití? Porque pudo haberlo hecho. Nunca lo ha hecho. Hemos respetado escrupulosamente. Incluso cuando se conspiraba contra el gobierno del profesor Juan Bosch de aquel lado. Entonces sucede, 22 años y tú te lees el manifiesto. El manifiesto tiene 26 párrafos, de los cuales 19 decía el profesor, juez de la Suprema, juez de la Junta Central Electoral, historiador Julio Genaro Campillo Pérez, decía que de esos 26 párrafos, 19 constituyen un memorial de agravios. Ahí narra el pueblo dominicano toda la diablura, todas las cosas que le hicieron. Acabaron con los templos, persiguieron a los religiosos, las mejores familias se fueron del país, nos hicieron pagar una deuda, la deuda que tenían con Francia por el asunto de la independencia que nosotros no habíamos construido, desbarataron, destruyeron la agricultura. La universidad la cerraron. Todo. Persiguieron, deportaron, pero ven acá, durante 22 años, y a ningún gobernante dominicano se le ha ocurrido ir y pasar 5 años allá. Entonces yo lo que quiero decir es que el caso de la República Dominicana, la pregunta, es un caso excepcional. Uno debe contar con que ese pueblo tenga un respiro y se puedan organizar sus instituciones y que su gente pueda vivir ahí, y lógicamente eso va a contribuir a una distensión entre los dos países. Pero mientras tanto la República Dominicana tiene que tomar todas las prerrogativas jurídicas en el respeto de los derechos fundamentales que tiene cualquier ser humano, para que en realidad esa inmigración, que es no irregular, simplemente como dicen,
Porque José, esa es una manera, permíteme una es ilegal, es violando la ley, porque usted no puede entrar a ningún estado si no es cumpliendo las leyes que ese estado establece para que usted pueda bien, visitar. doctora, ahí con la pregunta de Graimer, es muy importante. Es una pregunta de curiosidad jurídica. ¿Podemos hablar de que vamos a tener un código migratorio porque vamos a unir todas las normativas? Pero cuando usted dice que esta semana informa la comisión la cual usted encabeza que busca presentar un anteproyecto o un proyecto de ley que modifique y moderniza, amparado en el derecho comparado, la ley de migración, y yo hago un ejercicio, viernes 27 de febrero, rendición de cuenta del presidente, él va a anunciar al país la presentación de una nueva ley, va a introducir la nueva ley migratoria. No, nosotros no sabemos eso. Okay. Eso no es de nuestra competencia. Lo que nosotros queremos es entregarle al señor presidente en los próximos días ese anteproyecto. El señor presidente decidirá lo que va a hacer con eso. Si él quiere que nosotros trabajemos algo adicionalmente, mejoremos algo, si él quiere someterlo a un diálogo nacional con los expresidentes, con una instancia, con la que sea, ya eso se le entrega a él. Y entonces él decidirá. Nosotros no sabemos cuál es el camino. Ahora nosotros hablemos cumplido un trabajo que será imperfecto, por supuesto, toda obra humana es imperfecta, la perfección es de Dios, pero refleja la voluntad y un consenso de juristas que tienen una visión sobre esos temas. Entonces, pero eso es de él y él decidirá qué hacer, nosotros no sabemos lo que va a hacer. Usted hablaba ahorita de complicidad para el mantenimiento y el agravamiento del fenómeno migratorio ilegal desde Haití hacia la República Dominicana y lo definió como una actitud antipatria. ¿Qué mensaje usted le manda a un grupo de dominicanos que están propugnando, reclamando la legalización de la mano de obra haitiana que está en la República Dominicana sin documentación, sin ningún tipo de control, y que de alguna manera es mayoritaria en la industria de la construcción, en la producción agrícola y en otros sectores de la actividad productiva dominicana? Mira, José Tomás, ahí hay que definir los campos. Aquí hubo una ley de regularización, que fue un verdadero fiasco. Costó 2 o 3 mil millones de pesos, sin papeles, sin documentación, en términos generales, una vergüenza. Pero hay que saber que esos ciudadanos no tienen la culpa de que su Estado no les provea de documentación. Y allá en su territorio, en un momento el 70% de la población no tenía documentos de identidad. La actual ley de migración contempla los permisos, es decir, los permisos de entrada para aquellos trabajadores temporales que vengan a servir al país. Eso se ha practicado en el gobierno del presidente Balaguer, en el gobierno de Antonio Guzmán, en el que yo participé, porque el presidente Guzmán cuando llegó se encontró que el doctor Balaguer había dejado de aplicar el acuerdo de los obreros temporales, obreros agrícolas temporales, y ya al final del gobierno de Balaguer eran sectores militares que con buscones en Croix de Bouquet iban y reclutaban a los obreros agrícolas haitianos para la calle. Y el presidente Guzmán nombró un decreto donde estaba el ministro, el secretario de las Fuerzas Armadas, el general Valdés, este servidor, el SEA. Es decir, esos contingentes están contemplados en la ley, pero aquí hay gente que prefiere que no sean los contingentes, sino traerlo como quisieran. Entonces hay que hacer valer eso y hay que sancionar la entrada masiva y el empleo de gente que tú sabes que no tiene documentación, pero eso no se permite en ninguna parte del mundo. Hay sanciones graves. Entonces, yo creo en los contingentes, pero me decía un amigo con el cual yo estaba hablando, que hace tiempo que no lo veía, a la entrada de este canal,
que no sé si es un hijo de otro amigo, está aquí en el Canadá. Pero el Canadá tiene una política de inmigración acorde a sus necesidades. El Canadá se lleva de aquí, de la República, él me hablaba de decenas, que yo lo sé perfectamente, de graduados universitarios de la Madre y Maestra y otras universidades que se lo llevan con su esposa, porque es una inmigración selectiva. Tú no puedes traer una inmigración que compita con la mano de obra nacional, tú no puedes traer una mano de obra que no aporte al patrimonio del mundo del trabajo. Entonces, esas cosas hay que verlas todas. Ahí. Pero aquí los contingentes migratorios están, pero prefieren meterlos, señores. Aquí se dice que entran 5, que tú los sacas los 5 y después entran 6. Hay un debate Entonces, jurídico. eso significa que hay que poner orden. Bueno, el presidente Abinader ha sido el más consecuente con enfrentar esa realidad. ¿Por qué yo lo digo? Pues no invento nada. ¿Y quién hizo el muro? Empezaron, el gobierno de Danilo Medina, algunos kilómetros, 4, 5, yo no sé cuántos. Pero ¿quién ha empleado eso? ¿Quién ha mandado 11.000, 12.000? En razón de las dificultades de orden público que tienen allá, pero también para proteger la integridad del territorio Hay un nacional. debate jurídico, doctor, sobre la vinculancia, si es vinculante o no, la República Dominicana a las decisiones de la Corte Interamericana con relación a una decisión que hizo el presidente Fernández y luego una sentencia que emitió el Tribunal Constitucional que usted presidía. Mira, ¿Somos o no vinculantes a las decisiones de la Corte Interamericana? yo te voy a decir muy sencillamente, para los que dicen eso, es muy sencillo. La Constitución de la República dice que las decisiones del Tribunal Constitucional constituyen precedentes vinculantes para todos los órganos y poderes del Estado. El expediente que el Tribunal Constitucional, que tuve el honor de presidir, ese expediente fue sometido inicialmente no ante el Tribunal Constitucional. Ese fue un expediente heredado de los cientos de expedientes que en materia de acción directa de inconstitucionalidad en cajas de cartón nosotros recibimos de la Suprema Corte de Justicia. En consecuencia, si esas decisiones del tribunal son precedentes vinculantes para todos los órganos y poderes del Estado, y el Tribunal Constitucional dice no se cumplió con el requisito de enviar eso al Congreso, la Corte puede tener su criterio, ese es el criterio de ellos, pero la institucionalidad del país te obliga a respetar la decisión del Tribunal No Constitucional. somos vinculantes entonces, no somos parte. Para el tribunal no, y para el país tampoco. Ahora, la Corte dice que hay que retirarse de la convención. Todo eso, ese es un problema de ellos. Pero el problema es que tú no puedes invocar una condición internacional para irrespetar la Constitución dominicana, que es la norma suprema y fundamento del ordenamiento. Ahora esa sentencia dice: la decisión de pertenecer o no a la Corte es del Estado Dominicano. ¿Y cómo nos desvinculamos de la convención? Términos jurídicos. No, ya eso es otra cosa, había que hacer. La convención no es la responsable de las diabluras de la Corte y de la Comisión. Eso no es verdad. Eso es como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No tienen la culpa de lo que haga un gobierno El Consejo dictatorial. de Seguridad de las Naciones Porque Sobre la eso. Corte y la Comisión Interamericana funcionan como dos organismos como políticos No, y la no, pero- Convención es otra cosa. Óyeme, pero claro, pero es peor, es que la Comisión no tiene razón de ser. Cuando antes de crear la Corte Europea de Derechos Humanos, existía la Comisión Europea. Tan pronto se creó la Corte, desapareció. En este caso, lo que hicieron los estados fue
que en lugar de eliminar la comisión, que se convirtió en un órgano político, pero lo dejaron ahí. Le está hablando a alguien que se ha reunido con muchos jueces de la Corte Interamericana. Sí, porque hay que decirle a la gran audiencia, doctor, la comisión que funciona en Washington y la corte que funciona en San José, Costa Rica. La diferencia entre una y otra. La comisión, para la audiencia, que es la que estudia el comportamiento, el respeto o no de los derechos humanos y que naturalmente tiene incidencia sobre la corte. Muchos de los problemas que tiene la corte se debe a ese... Yo no tengo tiempo de explicarle aquí el comportamiento de esa comisión. Yo le dije algo ahorita, pero el comportamiento fue imperial. La Comisión Interamericana, cuando salió la sentencia 168-13, emitió un documento diciendo que eso era racista, discriminatorio. Acabó con el tribunal, señor. Pero tú eres un organismo que lo que debes hacer es, hemos recibido información de esta decisión, nosotros vamos a hacer las indagatorias necesarias, los estudios necesarios para fijar una posición. Pero ¿cómo tú vas a condenar a una persona que tú no has oído? Que tú no has estudiado eso a fondo. ¡Pam! Y entonces vinieron, organizaron una gira con, ¿cómo se llama eso? Una gira con... Media Tour. Sí, ¿cómo se llama? En vehículos. Y entonces, lo grande de eso es, yo tengo todo eso, yo tengo la documentación. Me manda el canciller Morales Troncoso una carta solicitándome una cita, para con la señora presidenta de la comisión. Por supuesto, yo tenía la declaración de prensa de la comisión sobre la sentencia, donde acababa, pero una cosa tremenda, de infundio y diatriba. Y entonces yo le contesté a mi gran amigo, el canciller Morales Troncoso, y me decía el día en que ella quería reunirse. Y entonces yo le mandé a decir, mire, en mi agenda, eso, yo estoy ocupado, digo, pero además, yo no tengo que reunirme con la comisión, porque ya la comisión en fecha tal, y le cité los párrafos de la declaración donde acababan con nosotros, ya nos habían condenado. Entonces, después de habernos condenado, nos iban a escuchar. Fuimos condenados sin juicio previo. Con connivencia nacional, doctor. Pero totalmente, pero espérate. Entonces la señora dio una declaración que no era verdad, que ella había solicitado la cita. Por supuesto, yo convoqué una rueda de prensa y le enseñé a todos los miembros de la prensa la documentación. O sea, con eso es que estamos bregando. El que crea en eso y crea en la Corte Interamericana, ellos pueden bajar un poco, porque Trump no es demócrata. ¿Qué es Trump? Trump es el presidente norteamericano respaldado por los norteamericanos y los republicanos. Pero los que han trabajado en contra de la República Dominicana, o el Black Caucus, los que han asentado esa posición, nosotros sabemos que son de una parte de los demócratas, eso lo sabemos, por la naturaleza de una sociedad como la norteamericana, que es una sociedad de inmigrantes y de que cada región o etnia tiene su representación, y eso es natural. Pero entonces, óyeme, tú puedes hacer todo lo que tú quieras dentro de tu país, pero no conspires contra el nuestro, porque esa es la verdad, eso es lo que están haciendo. Pero lo dice la embajadora y eso se sabe, que querían abrir la frontera. ¿Qué significa fronteras abiertas? ¿Cuántos quedan allá? Entonces eso es muy grave. Por suerte, el presidente Abinader, ustedes no se acuerdan que el presidente Abinader no firmó un documento en Los Ángeles donde le imponían una situación migratoria que iba a destruir a la República Dominicana. Sí. ¿Y quién fue que empezó en Naciones Unidas y aquí diciendo el problema de Haití
no lo puede resolver la República Dominicana, es la comunidad El internacional. presidente. Así ¿Quién fue el hombre que cerró la frontera? ¿Quién fue el hombre que ha dicho nosotros tenemos que reformar nuestra ley migratoria para que en el respeto de los derechos humanos hagamos lo que tenemos que hacer? Es él. Es el más comprometido con eso. Yo lo he dicho, pero tengo que decirlo porque la verdad, a esta altura de mi vida, yo no voy a decir cosas que no sean, nunca lo he hecho. Doctor, mira, yo quiero aprovechar, porque tengo 3 preguntitas y me gustaría dentro de las posibilidades pues, conocer su parecer. Primero usted hablaba de la cantidad de nacionales haitianos que penetran a la República Dominicana de manera irregular y el plan de repatriación que está llevando a cabo precisamente el gobierno encabezado por Luis Abinader. De 5 que son repatriados, pues entran una cantidad pues muy superior a lo mismo. ¿Usted cree que ha fracasado el objetivo por el cual se creó ese muro? No ha fracasado, pero ese muro hay que mejorarlo. ¿O No, se ha regularizado lo que es el control para que los nacionales haitianos irregulares penetren a la República No, Dominicana? pero fíjate una cosa es, con las medidas que se han tomado, por ejemplo, los recursos hospitalarios de hospitales importantes en la República Dominicana hasta han sobrado en los últimos meses, porque no había el número de parturientas que se recibían. Entonces, el muro ha cumplido un papel, pero todavía nosotros debemos tomar en consideración la situación que está viviendo ese país. Es que cerca, no muy cerca, pero tenían controlado una aduana del lado de Pedernales. O sea, ese es un país que está en una situación realmente triste, porque son bandas, no son revolucionarios. Porque si fueran movimientos revolucionarios, uno dijera, óyeme, no está mal que un movimiento revolucionario se instale porque va a implantar el orden y pretenderá la justicia social. No, son bandas que queman el hospital público que quedaba en Haití, donde van los pobres. Entonces, no son revolucionarios, son enemigos de los pobres, son pandilleros, son bandas. Entonces, todo eso influye. Ahora, ese muro hay que modernizarlo. Eso tiene que ser, además, un muro tecnológico. Hay lugares donde existe la tecnología para hacer eso más eficiente, porque hay muchos que entran y pasan 3 días y salen. Ese es un problema de diseño integral, mi querida. En el año de 1991... Y de personal que opera en esa línea fronteriza. Totalmente, le digo ahora. En el año de 1991, este servidor, director fundador de la Fundación Institucionalidad y Justicia, en la página sabatina, una página completa, cuando los periódicos eran grandes, puede decir cuando los periódicos eran grandes, Listín Diario, Tribuna Jurídica, ¿eh? Usted lo busca, usted accesa hoy y lo encuentra. La República Dominicana y Haití, 2 puntos, el divorcio imposible, por Milton Ray Guevara. ¿Qué digo yo? ¿Ah? Que nosotros no podemos divorciarnos de Haití, pero es obligatoria la separación de cuerpos. Y digo en ese artículo, en ese momento, cuando había que levantarse aquí a las 3 de la mañana con un galón para comprar un tanquecito de 5 galones para comprar gasolina, ¿cuál bomba es que están vendiendo? Y la bomba daba la vuelta en la cuadra. En los 90, sí. Nunca fue mayor el número de dominicanos que se iban en Yola para Puerto Rico. Al mismo tiempo en Haití había crisis. Entonces, la única diferencia era que el Masacre se cruza a pie y el Canal de la Mona en Yola. Los dos pueblos tenían su meca hacia el este. Usted entiende lo que yo le estoy diciendo. Claro, entonces, claro. nosotros tenemos una realidad y es que en esa frontera, yo decía, en el 91, que cómo era posible que fuera del comando de apoyo que estaba en Villamella, el contingente de fuerzas más fuerte que había aquí era en el kilómetro 25, el campamento 16 de agosto.
con los batallones Dios, Patria y Libertad y las herramientas que hay ahí. Y yo digo, búsqueselo para que se lo lea. Digo, ¿con quién van a pelear si aquí no hay guerrilla urbana ni guerrilla rural? ¿Dónde tiene que estar concentrado el mayor poder de fuego de las Fuerzas Armadas Dominicanas en la frontera? Bueno. Porque cuando tú tienes 11.000 militares en la frontera, de pie, comiendo parados, orinando en una esquina, debajo de una mata, o en la Casucha ahí. en la casucha, ¿cuánto te cuesta eso? Si tú haces un modelo, el modelo que yo decía, era el modelo San Isidro. Ese es el modelo. Yo le hablaba ahí de universidades, de darle a esa familia 50 vacas, 20 vacas, pollitos, gallinas, la universidad. Las Fuerzas Armadas tienen una universidad, hay que trasladarla allá, porque eso van a defender con su vida, su tierra. Esa es la diferencia. Y construirles casas. No, pero claro, todo Doctor. eso. Doctor, Pero eso es así. Pero hay muchos No, que están mire. en contubernio, doctor, y permite que entren esos Doctor. señores. No, pero el contubernio baja cuando tú tienes, el Estado te garantiza todo eso y si te encuentras en ese contubernio, sanciones drásticas, doctor, porque eso es un acto el de traición doctor, a la el patria. Tribunal Constitucional. No, es así, no creas. Doctor, el Tribunal Constitucional ha emitido alguna sentencia. Por ejemplo, el tema de permitir la sodomía entre guardia y policía a lo interno de los cuarteles y la fortaleza. Esa es una. Y una que le compete a Monclús, que es el tema de las candidaturas independientes. ¿Cómo usted evalúa el Tribunal Constitucional que dice que ha emitido 1.812 entre sentencias y resoluciones? Récord en ejecución y eficiencia. Mira, lo más importante es lo siguiente. El Tribunal Constitucional tiene muchos padres, no lo de ahora, esos no son padres todavía, esos están aprendiendo a ser padres. Están aprendiendo. Pero lo que pasaron 6 años, lo que pasaron 9 y lo que pasaron 12, y los servidores constitucionales, letrados y funcionarios administrativos que trabajaron ahí, esos son padres del tribunal. Yo tengo una 10.000ª parte de ese patrimonio, en el sentido de ser una cuota, tengo una cuota de padre. De manera que a mí particularmente no me luce hablar de cosas del Tribunal Constitucional. Ahora, yo como ciudadano, ni tampoco me meto, porque eso es una falta también de sentido común, que tú hayas sido presidente del tribunal 12 años, sido juez, tus posiciones están claramente establecidas, porque todo fue publicado, porque ahora todas las mentiras que hablen chocan con el muro de la verdad escrita y vivida por la gente, y filmada por la gente, y vista por la gente. Ahí está. Porque tú dices, una gala de Duarte. Ojo, no le hicieron una gala a Duarte en el Teatro Nacional, y era un espectáculo gratis que se llenaba gente que nunca había ido al Teatro Nacional, empleados que nunca iban, se preparaban, y el pueblo en general aprendía con eso. Ahí está, todo se documentó. Entonces a mí no me luce eso. Ahora, yo te voy a decir algo que ya dije públicamente. ¿Qué dijo? En el caso de la sentencia, tú me estás hablando de la sentencia de la candidatura independiente. Sí. Yo dije que era una pena porque destruye el ordenamiento constitucional dominicano. Lo dije. Y lo sustenté en un artículo que ustedes lo pueden buscar en el Listín Diario, que se llama, debe llamarse Partido Político y Constitución, algo así. Eso es grave, porque eso demuestra una falta de conocimiento del manejo del Estado y una falta de prudencia. Porque el Estado moderno es el Estado de los partidos políticos. Lo decía Kelsen en su libro ¿Qué es la democracia? Lo dicen todos los autores españoles, incluyendo al primer presidente del Tribunal Constitucional Español, que lo trajeron de que estaba en el exilio en Venezuela. Entonces, cuando tú ves la estructura de la Constitución,
tú te das cuenta de lo siguiente. Las candidaturas independientes en la República Dominicana existen desde el año de 1926. Ustedes buscan el libro del Sistema Constitucional Dominicano de 3 tomos de Julio Brea Franco, gran jurista y politólogo ido a destiempo, y se dan cuenta de que ahí hay reseñas de todas las candidaturas independientes, de Villavicionó, Navarrete, de Romana, del Distrito Nacional, porque eso siempre ha existido, pero era en el marco ¿Y qué hacemos, de... doctor? Perdón. ¿Qué hacemos, Oye, doctor? no, Porque aquí espérate, vinieron, espérate. aquí vinieron legisladores y dijeron no. que eso no iba a proceder en el Congreso y las sentencias no son recurribles, las del Constitucional. Pero espérate, querido. Yo estoy explicando. Si a ti te dicen, si tú sigues caminando por ahí, te vas a ir en un barranco y te Sí. vas a matar, y tú sigues, responsabilidad tuya, pero te lo explicaron. Sí. Entonces, esta no es una explicación mía, es una explicación jurídica. Te voy a explicar. Todas esas candidaturas independientes que hemos tenido, pídanle a la Junta que le dé una notificación de cuántas Pero candidaturas ahora, doctor, ¿qué independientes. vamos a hacer ahora? Perdón. Porque ahí sentado donde usted está, el jurista Servio Tulio dijo que aunque la sentencia está, hay una rendija legal por donde eso se puede Óyeme, combatir. Dijo no, Servio pero yo no Tulio. digo que se combata, yo no estoy hablando de eso. ¿Y Yo qué vamos a estoy hacer con la hablando- sentencia? Sí, yo estoy hablando de la realidad. Sí. Combatirla, eso es una obra del Congreso o de los ciudadanos. Pero déjame explicar, porque esto es muy importante. Sí. Porque la gente cree que están descubriendo la fórmula del agua tibia embotellada. No. Mándenle a la Junta una comunicación pidiéndole cuántas candidaturas independientes se han inscrito desde el año de 1962, para ponerlo en la esta era, no desde el 26, porque en el 26 hay 31 años de Trujillo. Entonces, ¿qué pasa? Empecemos. ¿Quién tiene el monopolio de la inscripción de las candidaturas en la República Dominicana? Los partidos. Los partidos. Pero no solamente los partidos. Partidos, agrupaciones y Y movimientos. movimientos. Sí, pero en general, políticos. uno dice así. Pero no diga solo los partidos. Ok. Porque el 14 de junio nunca fue partido. Se llamaba Agrupación Política 14 de junio. Y la ley los define así. Pero claro, no, y lo dice, movimientos, partidos y agrupaciones. ¿Verdad? Entonces, cuando se han presentado candidaturas independientes sobre la forma de una agrupación política, ¿cómo tú vas a venir ahora a decir que un comité de respetables amas de casa o un comité de juntas de vecinos respetables van a convertirse, a propósito de unas elecciones, en un movimiento que puede postular a cargos selectivos cuando la Constitución dice que la presentación de los candidatos es un monopolio, dice la Constitución, es un monopolio de los, no usa la palabra monopolio, pero es una atribución de los partidos, agrupaciones, movimientos políticos. Pero te voy a poner el caso. Un independiente de una junta de vecinos o de un grupo de ciudadanos honorables que obtienen un diputado O a regidor. o a regidor, no, pero vamos a ponerlo así como gráficamente, porque los regidores son muchos. por una circunscripción, vamos a hablar de, sí, pero vamos a hablar de un diputado, la gente lo ve más claro. Bueno, entonces se muere, renuncia o es afectado en un juicio político. ¿Cómo se sustituye? La Constitución dice: el organismo superior del partido que lo postuló debe someter a la Cámara en cuestión, en los 30 días siguientes a la desaparición o a la renuncia de ese señor, Una terna. Si no lo hace, ese órgano, el Senado o la Cámara de Diputados, puede presentar la terna y resolverlo. Si es un independiente que va a desaparecer tan pronto pasen las elecciones, porque es una junta de vecinos, de amas de casa distinguidas, de vecinos distinguidos, ¿cómo tú le aplicas eso? Pero déjame ponerte otro caso. El Consejo Nacional de la Magistratura está integrado por un senador y un senador de un partido, principal partido de la oposición. Óyeme, un independiente no es de ningún partido.
no pueden ser miembros del Consejo. Mira, eso es cuando un bulldozer le pasa por encima a una mata de granadillo. Es un adefesio eso. ¿eh? Es inaplicable, es un adefesio político. Totalmente. A menos que tú consientas en desbaratar la Constitución. ¿Cómo vamos a resolver eso? Porque ya la sentencia está. ¿Qué se recomienda? No, yo no sé. Mira, yo eso se lo dejo a lo que... Yo solamente estoy actuando aquí como si fuera un facultativo. Tengo hijos médicos muy buenos, muy buen nefrólogo. Tengo un nieto que va a estudiar medicina. Tengo un primo hermano que es médico. Un tío mío, hermano de mi papá, médico. Yo estoy actuando de buena fe como facultativo. ¿Cómo empiezan las dictaduras? ¿Qué es lo primero que hizo Fujimori? Anular el Congreso. Y los partidos políticos. Los partidos políticos. El primer paso para entronizar regímenes de fuerza es destruyendo a los partidos. Porque los partidos son instrumentos de la sociedad que aseguran la conexión con el Estado. Doctor. Entonces, yo te digo una cosa. Sí. Es lamentable. Eso denota inexperiencia, falta de conocimiento del Estado. Eso es una cosa gravísima, porque un juez constitucional que forma parte de la superestructura del Estado, porque revisa decisiones de la Suprema Corte de Justicia, no solamente tiene que tener preparación académica, también tiene que tener sentido de Estado y el sentido de prudencia. Tú estás, mira, te puedo mandar 2 o 3 discursos míos donde yo he dicho y decía que nadie está por encima de la Constitución. Y particularmente el Tribunal Constitucional no está por encima de la Constitución. Muy bien, doctor. El Tribunal Constitucional tiene que someterse a la Constitución para poder garantizarla. Pero si la viola y se coloca por encima de ella, ¿y qué puede esperar el ciudadano? Doctor, ya cerrando finalmente, ¿usted ha evaluado opinar sobre lo que pasó en Venezuela y la extracción del presidente Nicolás Maduro? ¿En qué se enmarca eso en el derecho internacional? Mira, eso ameritaría una conversación larga. Pero te voy a decir una cosa. El derecho internacional no es lo que debió haber sido. Y yo tengo que explicarlo. Mi profesor de Derecho Internacional Público en Niza, en Francia, fue el profesor René Jean Dupuy. Ese gallo es de los pocos abogados y profesores que es miembro del Colegio de Francia. El Colegio de Francia es una reunión de dioses terrenales en el campo de la intelectualidad. Dupuy, el profesor Dupuy, fue secretario general de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, asesor del Vaticano en la conferencia de tratados, el más grande especialista de Derecho del Mar, y fue mi profesor. Mi examen escrito de Derecho Internacional Público en francés duró 5 horas. Entonces, el profesor Dupuy dice que la sociedad internacional tiene 2 fases. Por un lado hay lo que se llama la sociedad internacional relacional, la Société Internationale Relationnelle, que están en el mismo grado que son relaciones supuestas con respecto a la soberanía. Todos los estados son iguales, todos los estados son soberanos. Eso es la primera fase de la construcción de la sociedad internacional. La segunda fase es una sociedad institucional, donde el orden jurídico se sobrepone a los criterios de soberanía y en consecuencia todos los estados son iguales. Pero ¿qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? 5 estados son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, esos tienen derecho al voto y eso deciden. Francia, Inglaterra, España, Francia, Inglaterra, Francia, España, China y la Unión Soviética. Y basta el veto de uno solo para que no se aplique. Entonces, el derecho internacional, con esa estructura que se ha quedado ahí, que no ha trascendido, ¿y cómo tú resuelves ese problema? Tú abres la puerta para que la solución sea de esa manera. Se roban unas elecciones. Son incapaces de entregar las actas.
800,000 prisioneros. Se convierte ese país de ser uno de los países más ricos de América en uno de los 3 más pobres, junto con, oye bien, junto con Nicaragua y con Haití. Es decir, y tú las riquezas las das a otra gente. ¿Y qué hizo el derecho internacional? ¿Qué hizo en este caso? ¿Qué hizo el derecho internacional frente a ese fraude grotesco, frente a la persecución de esta mujer y de este anciano antiguo? ¿Qué hizo? Si la sociedad internacional no pasa, no revisa la estructura de Naciones Unidas. Uno decía, la OEA, ¿para qué sirve? Y yo te digo, ¿para qué sirve Naciones Unidas? Pudo resolver en Gaza, pudo resolver aquí, allá, no resuelve en ninguna parte, porque uno solo de esos estados tiene veto. Entonces, querido, Sí. la realidad es que se buscaron eso. Se buscaron O sea, eso. aquí hubo diálogos, en el gobierno de Danilo Sí, Medina sí. se le ofreció un espacio y, óyeme, y la gente del gobierno, lo que iban, del gobierno venezolano, iban a Blue Mall a comprar cartera Vuitton y toda esa cosa. Louis Vuitton y Carolina Y toda esa Herrera. cosa. Entonces, yo te voy a decir, y tienen cuentas en Suiza, que ningún revolucionario de América Latina se había descubierto que tenía. Trujillo tenía alguna vez. Pero entonces, óyeme, la sociedad internacional tiene que ser reestructurada, porque tú no le puedes salir a ese pueblo. Tú sabes lo que son 9.200.000 venezolanos fuera de su país. Con eso buscan un territorio en África y es una nación nueva. Sí. Y esos no tienen derecho, los sacan de su patria. Un grupo. Gracias, Y doctor. ahora van a sacar el derecho internacional. Gracias, doctor. El de prestigio, por eso la derecha, por esas incongruencias, por eso la derecha tiene el empuje que tiene. Muchas Porque gracias, la gente doctor. se da cuenta de que lo otro no lleva al camino de la felicidad, lamentablemente. Qué maravillosa conversación, doctor. Siempre para aprender, siempre Gracias a abrevar ustedes. de su conocimiento, y queda abierta la invitación en otra ocasión. Bueno, me lo creo. Sí. Será el año Vamos a que la viene. recta final. Matutino Su Mundo.